aquí porque es el de algunas películas que se han filmado en Italia, entre otras Roma Città Aperta. De Gaulle es nombrado jefe de los ejércitos de la Francia Libre. Camilo José Cela publica Pabellón de Reposo en el año 44, cuando él estaba enfermo. Ya saben que luego llegaría a ser premio Nobel de Literatura. El coronel Perón lanza un violento discurso contra los Estados Unidos. En Nueva York se estrena la versión completa del Amor Brujo de Falla. El 6 de junio, que es un día para la historia, los aliados desembarcan en Normandía, en la playa de Omaha. También lo hemos visto en docenas de películas, pero quizá donde mejor se ha visto, siguiendo quizá los testimonios de muchos compañeros de Spielberg, que es el que hizo la película, que fueron testigos presenciales porque estaban allí, como John Ford y compañía. Pues realmente el desembarco es muy parecido, todo el mundo dice, a cómo sucedió en realidad. En este año se publica un libro capital también, que es Ficciones de Jorge Luis Borges, uno de los grandes, o el más grande escritor en nuestro idioma del siglo XX y de más siglos. El gobernador de Barcelona suspende el verano del 44 la obligatoriedad de obtener el salvoconducto para desplazarse por la provincia. El salvoconducto siempre nos recuerda a Casablanca, ¿verdad? Tener el salvoconducto. Es el año en que los aliados entran en París. Hemos visto muchas veces esas fotos con los tanques y la gente abrazándose y besándose por las calles. Tennessee Williams publica El Zoo de Cristal. El gobierno argentino autoriza la venta a España de 1 millón de toneladas de trigo. Se envenena el llamado zorro del desierto, el mariscal Rommel. Damos Alonso publica también otro libro legendario para la poesía española, Hijos de la Ira, que comienza diciendo una ciudad habitada por 1 millón de cadáveres. Los británicos reprimen en Grecia una insurrección. En París aparece el diario vespertino Le Monde, con una tirada inicial de 140.000 ejemplares. Durante muchísimas décadas Le Monde es una referencia de lo que es un buen periódico, objetivo, sensible y también muy minucioso en sus noticias. Y digamos, para terminar, que fallecen el director de orquesta Glenn Miller, el pintor Kandinsky, y que el cine aprovecha para que una película que se va a rodar años después en España tiene una gran difusión, que es La Batalla de las Ardenas, que después, como saben ustedes, busca un lugar parecido a las Ardenas, que fue Balsaín, con la nieve, para hacer esa película, que la verdad no tuvo mucho éxito y no era una de las mejores películas bélicas que se han hecho. La hizo Kenan Akin, ¿no? O Kenan Akin. Y sin más, vamos a pasar ya, si queréis, a hablar de esta película de La vida manda, que es un título, no sé, a mí no me parece un buen título, ni que te acuerdes mucho, ¿no? La vida manda, es un título un poco... No, es un título de esos que ponían aquí en esa época, ponían aquí títulos muy raros. Sí. Muy raros. Yo lo que no sé es si esta película está estrenada en España, no estoy convencido, porque desde luego si se estrenó en el 45 es muy difícil, pero vamos, yo no la he mirado, no la he visto nunca en ningún anuario, pero sí podía haberse estrenado. No creo que hubiera tenido problemas de censura. No. Era una película que pasaba a principios de siglo, ¿no? Y que era la historia de una familia, donde los avatares de esa familia podían ser más o menos los que podían ocurrir en películas como se habían hecho aquí. Tiene algo que ver también con el mundo de Neville, con el baile, con el fluir del tiempo, cómo empezar a principios de siglo, ir desarrollando... Neville y Coward son personalidades muy parecidas. A lo mejor se refería Juan a los que se han dirigido cine. No solamente que se aburría, sino que decían que se dormía en los rodajes. Es otra persona vivo, gracias a Dios, pero que tiene obras capitales del cine español. Pero vamos, quiero decir que... No, esa Inglaterra, además, los que hemos conocido Inglaterra antes del fenómeno de los 60 y de los Beatles y todo, el swing en London y todo eso, yo esta Inglaterra... La gente como yo la hemos conocido. Yo he vivido en casas de familias donde la guerra, a principios de los 50, estaba muy presente aún. Es decir, que en la chimenea de hogares humildes y tal, había la foto del hijo o del padre que había muerto en un bombardeo, o había muerto en la mar, en una batalla. Es decir, y esa Inglaterra sí era muy, muy parecida. Yo no sé si ahora ya, después de todo lo que ha sucedido en los años 60, se mantiene esa vida. Yo creo que menos ya, pero está muy bien reflejado ese estilo. ¿Qué es lo que a la casa preparan el té? ¿Qué es lo que la gente... No saben dónde están las cosas, pero sí la tetera. En esta película el té es fundamental, pero como lo es, como lo era, por lo menos en Inglaterra, en las casas que yo he vivido, que en vez de hoteles eran casas particulares y demás,
alquilabas una habitación y tenías derecho a desayunar, entonces desayunabas con la señora de la casa o con la familia, pero realmente eran así. Y eran gente que para el hispano, o para el italiano, o para el francés y tal, eran gente aburrida. Muy tranquilos y tal, pero aburridos. Pero yo siempre lo he asociado por las películas, evidentemente, sí. Lo del té, la liturgia del té, pero te apetece tomar té porque lo hacen de otra manera, hasta como cogen la tetera con la mano. El periódico, siempre eran lectores de periódicos en todas las películas, se ve que están leyendo los periódicos, y eso a mí siempre me gustaba. No, porque tenían un sistema, además, yo he vivido en una época en el sur de Inglaterra, en un pequeño pueblo, y ya a las 7 de la mañana estaba el Times en la puerta. Es decir, que habría una edición que a las 4 de la mañana o 5 salía de Londres y le daba tiempo luego a distribuirla y tal. Es decir, que esa vida, que posiblemente se rompió mucho después con todas las cosas que ha pasado, pero era muy parecida a la película. La gente era así, bondadosa, agradable y tal, muy concienciados de la vida familiar, muy respetuosos de una serie de valores. Eso es lo que se llamaba The Merry England, la feliz Inglaterra. Sí, una Inglaterra además donde las aspiraciones eran mínimas. Vivían. Aquí hay una cosa, un breve momento de la huelga general, y ya hay un escritor, un escritor de novela policíaca, que yo tuve que ir a verle para un programa de esta casa para entrevistarle, y la entrevista no la hacía yo, pero yo iba un poco encargado de las relaciones públicas de aquello, y este es un escritor de novela policíaca muy conocido, creo, pero en los muy especialistas, y me contaba de cómo era esa Inglaterra. Dice, nosotros en la huelga general jugábamos partidos de fútbol, cuando no había tensión, jugábamos partidos de fútbol con los policías. Esa era la intimidad y el grado de respeto que teníamos unos por otros. Claro, pero por otro lado preguntabas tu censura, no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que aquí David Lean hace el recorrido de una Europa que no sabe salir de esa tristeza de la guerra y da paso de la guerra a la política. Hay muchas referencias políticas en esta película, por lo tanto no sé hasta qué punto la huelga general que habéis mencionado, los piquetes, los que no hacen esa huelga, que en este caso son años muy duros. Claro, son años muy duros y Estados Unidos ese e Inglaterra, recorrido años muy duros, político. los 30, muy Yo duros. creo Viene que marcado por la Revolución mucho Rusa. temor que también se explica en la película. En un momento Robert Newton tiene miedo a ese temor, el temor que surge en torno a Hitler. En un momento él lo hace. Porque la película tiene una habilidad para mí extraordinaria en ese sentido, que no habéis saltado la obra teatral. Y por tanto, acabar cuando la guerra que se temía ya ha empezado, cuando está incluso a punto de terminar, cuando han pasado muchas cosas, pero se mantiene ecuánime y acaba con optimismo, con el nacimiento de un bebé, acaba de una manera optimista. Yo creo que esta es una película muy conservadora y en este sentido yo no hago ningún criterio peyorativo, ¿no? Es muy conservadora porque lo que presenta es una familia feliz o no feliz, pero una raza muy enraizada en costumbres, en tradiciones, que no solamente es tomar el té, sino en la manera en conducirse en las cosas más cotidianas de la vida. Es una película que empieza con una visión de Londres en un plano aéreo absoluto y de ahí pasa a una casa, una más de ese enorme suburbio, y a partir de ese momento vemos que la vida comienza inmediatamente con la película, como habéis dicho, es decir, que en cuanto entran en la casa, esa ya es la casa de esa familia. Y ya están las cortinas puestas. Y por lo tanto, rápidamente la vida va a comenzar. Y como tú dices, una vida que, como has dicho en la presentación, funciona muchas veces en relación de parejas. Por ejemplo, el padre y el vecino, que es un antiguo compañero suyo de armas, con una utilización magnífica de un personaje en off que no existe, que es Nora, la mujer de ese vecino, permanentemente probablemente enferma o deprimida, o no se sabe bien, pero que están hablando continuamente de un personaje que jamás se ve. El personaje del padre con los dos hijos, sobre todo con Queenie y con el hijo, que son los dos que le dan problemas, porque la hija mayor no solamente no da problemas, sino que soluciona los problemas. La abuela y la cuñada de Celia Johnson, la hermana del padre, es decir, intentando agruparlas para que funcionen dramáticamente con respecto a parejas. Y luego, y fundamentalmente, a mí me gustaría pensar que esta película, que sucede entre las clases media-baja, yo creo que una clase baja, una clase obrera no es, evidentemente es una clase media-baja. Es un cuello blanco. Curiosamente, si cogemos otra película que hemos proyectado aquí, que es Lo que queda del día, es justamente lo contrario. Es decir, lo que está sucediendo en las élites, en el poder, en los aristócratas, también durante esos años, en la táctica del apaciguamiento con respecto a Hitler, ¿no? Entonces, yo creo que es una película que empieza de una manera muy neorrealista, por decirlo casi de alguna manera, muy situada en el ambiente suburbial de las cosas cotidianas, pero que progresivamente va despegando
hacia, vamos a decirlo de alguna forma, una filosofía política conservadora y tradicional. En un momento determinado creo que se define Inglaterra muy bien como un país de jardineros. Sí. Un país de jardineros porque tienen jardín y porque tienen tiempo para cultivar el jardín, cosa que en el resto de Europa y buen clima tampoco tendrían, ¿no? Y después en esa conversación espléndida que, como tú habéis dicho, se celebra